Aquí seguimos en la radio de Castilla-La Mancha Media. En medio de esta emergencia sanitaria estamos viendo, lo hemos comentado en algunos espacios en los últimos días, cómo proliferan los policías de balcón o de ventana. Proliferaban, quizá, que parece que ya se han dado cuenta de lo estúpido que resulta un ciudadano increpando a alguien por andar por la calle sin tener la más remota idea de por qué esa persona está circulando por la vía pública. Puede ser que haya gente que crea que ser agentes de las fuerzas del orden consiste en algo así, pero evidentemente hay muchísimo más. Sobre todo una cara amarga, la de verse denunciados, ya sea por despecho, por pura estrategia procesal o por cualquier otra causa. Manolo Moreno, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, le vamos a dedicar unos minutos a un caso que quizá algunos oyentes recordarán, acontecido en el Casar de Escalona hace ahora 8 añitos ya. Sí, aproximadamente, sí, ocurrió, fuera el doble crimen cometido por el comanche José Muñoz Mojica, que sucedió en el merendero que él regentaba y en los alrededores. Primero mató a un chico que era vecino suyo y luego acabó con la vida de un joven amigo de este chaval que falleció. Podemos hablar con Andrés Díaz Moñino, que es abogado y que nos puede ilustrar esto que estamos comentando. Andrés, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Pachi. Buenos días, Manuel. Gracias por la invitación. Nada, a usted por atendernos. ¿Usted nos puede contar esta cara amarga de los servidores públicos, la cara más difícil del servicio público, sobre todo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, del orden público, que a veces se ven, no sé si decirlo, en un fuego cruzado, en algún tipo de estrategia de ardid de algún delincuente? Es el caso de esto que nos estaba contando Manolo, acontecido en el Casar de Escalona en abril de 2012, cuando hubo 3 agentes que fueron denunciados por las familias de 2 hombres asesinados por este hombre, por José Muñoz Mojica. Sí, efectivamente. Como bien habéis dicho al comienzo, hay muchas situaciones, muchos casos en los que por estrategia procesal o por despecho, se utiliza también lo que es el recurso de la denuncia a la agente de la autoridad. En este caso, en concreto, estamos hablando de 2 guardias civiles y un policía local. Sin embargo, no era por el presunto autor, esas denuncias no fueron llevadas a cabo por el presunto autor de esos hechos, sino por las familias de las víctimas que aparecieron fallecidos, ¿no? Con motivo de todo lo que se investigó. Uh-huh. La denuncia, creo que todavía no hemos dicho, la denuncia se presentó, se les acusaba de un delito de denegación de auxilio. Entonces estaría bien que Andrés, que es uno de los abogados de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUG, explicara de qué se les acusaba concretamente. Pues en un primer lugar se les acusó la denuncia que cursó una de las familias que luego a la que luego se adhirió el constante procedimiento la otra familia, consistía en sostenían, mejor dicho, por parte de los denunciantes que habían requerido un auxilio en particular a estos 3 agentes de la autoridad, 2 guardias civiles y un policía local, los cuales no habían cumplido con el deber que tienen de prestar ese auxilio. Es decir, en síntesis, hemos requerido que vinieran y actuaran para evitar que estas personas, o mejor dicho, que su familiar resultara fallecido o cuanto menos lesionado, y fue una cuestión que evidentemente no ocurrió ni pudieron demostrar constante procedimiento. En efecto, en las sentencias, en los hechos probados queda meridianamente claro que los agentes estuvieron buscando tanto a una víctima como a la otra. Lo que pasa es que no llegaron a localizarla a tiempo y cuando fueron a localizar, pues ya habían fallecido. En este caso, además, llama mucho la atención que el Ministerio Fiscal no acusaba. Es cierto que solo acusaba la acusación particular, pero al final todo se debió, todo quedó esclarecido y fueron absueltos, pero después de unos cuantos años. ¿Es normal que se denuncie, Andrés, a los agentes de esta manera? Afortunadamente, Manuel, no es habitual, pero sí que ocurre en muchas ocasiones. No es algo que estemos viviendo todos los días, pero sí que en muchas ocasiones se ve de esto. Sinceramente, este asunto, que como vosotros que manejáis la sentencia sabéis, el juicio
en defensa de los guardias civiles lo llevó a cabo mi compañera María Los Ángeles González, con la que he colaborado durante mucho tiempo, a la que mando un abrazo desde aquí. Siempre nos llamó la atención de este asunto que la denuncia no tenía un trasfondo económico para los propios agentes, que muchas veces, vamos a ver, todo el mundo puede poner una denuncia cuando se considera agraviado por un hecho que haya cometido otra persona. Sin embargo, en este caso en particular siempre nos extrañó desde el punto de vista de la defensa de los guardias civiles que no había un trasfondo económico, no se les estaba exigiendo una responsabilidad civil, una indemnización, no sé si me entendéis, pero claro, ocurre una cuestión. En el momento en el que se tiene una sentencia penal de condena contra agentes de la autoridad que han cometido un delito de denegación de auxilio cuando vienen obligados a ello, ¿vale? Lo que se genera automáticamente es una vía de reclamación patrimonial también al Estado. Claro. Bueno, déjenme tanto Andrés como Manolo que habla un poco más el foco y tengamos otro testimonio, el de Antonio. Antonio es nombre ficticio, ¿vale? Él ha querido participar y contarnos su historia, pero no quería, lógicamente, que desvelásemos su identidad. Así que Antonio, insisto, es el nombre ficticio de un agente que en su momento fue denunciado por disparar a un individuo que no deponía su actitud agresiva. Entiendo que la gente se disponía o a identificarle o a detenerle, ahora nos lo aclarará, y este hombre quiso apuñalarlo con un machete. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Sí, buenos días a todos, y así fue. Tuvimos un aviso una mañana para auxiliar a los servicios sanitarios en una localidad, porque había un joven que estaba con un machete de grandes dimensiones y que amenazaba a todos los que pasaban por la puerta de su vivienda. Llegamos allí e intentamos tranquilizarlo en muchas ocasiones, pero fue imposible. Esta persona no deponía su actitud y nos dijo que nos iba a matar. Y fue cuando se abalanzó hacia nosotros, por lo que retrocedimos corriendo hacia atrás, muchos metros, y por supuesto le dijimos a los sanitarios que estaban allí pues que se marcharan porque sus vidas pues corrían un serio peligro. Esta persona pues nos lanzaba varias puñaladas, pero por suerte pues no nos alcanzaba. Y entonces fue cuando se dirigió a un familiar y le dijo pues que lo iba a matar. Por tanto fuimos y lo impedimos cuando lo iba pues ya a apuñalar. Ya que lo llamamos y lo trajimos hacia nosotros, y fue cuando tuvimos que hacer 2 disparos, en este caso yo, y este joven cayó al suelo y ya pues se le pudo reducir. Tanto en un caso del Casar como en este, hay que señalar que los procedimientos luego duran muchísimos años. Por ejemplo, en el caso de Antonio fueron, si no me equivoco, unos 9 años. Tuvo también que consignar una cantidad, no sé si me equivoco a lo mejor, pero creo que fueron unos 30.000 euros. Y en el caso del Casar, pues estamos también hablando más o menos de lo mismo. Ocurre el 29 de abril de 2012 y luego la sentencia se conoce en octubre de 2019. Tanto a uno como a otro, pero sobre todo Antonio, que lo vivió en primera persona, ¿cómo es ese desierto que hay que atravesar hasta que a uno lo absuelven? Bueno, en realidad exactamente fue casi 9 años. Y en principio, pues en el procedimiento judicial abierto hacia mi persona, en particular, pues se me pedía una fianza de 30.000 euros. Y si no lo hacía, pues automáticamente pues se me embargaban mis bienes. Así que daros la idea de que pues no tenía esa cantidad, pues no podía ni vender ninguna finca, ni mi casa, absolutamente nada. Y claro, y ante esa situación, pues claro, vas al tema del juicio oral. Y la acusación particular fue tremenda, porque lamentablemente a la persona que salvé la vida, que fue al familiar de este joven, fue el que me denunció. Y automáticamente pues me pedían 2 años de prisión, indemnizar a esta persona, a este joven, con más de 40.000 euros, privación a tener y portar armas por 1 año, y a la inhabilitación especial por 1 año de mi cargo, lo que automáticamente me suponía la expulsión de la Guardia Civil, así como suena. ¿Qué acabó considerando su señoría para absolverte? La sentencia, después de varios años, pues en la audiencia provincial y al final ratificada por el Tribunal Supremo, pues la sentencia fue absolutoria
y con todos los pronunciamientos favorables hacia mi persona, donde se decía que tenía no solo la facultad, sino tenía también el deber de actuar en el ejercicio de mi cargo, utilizando, si fuera necesario, para ello el arma reglamentaria, que fue lo que utilicé. Y bueno, se me aplicó la eximente séptima del artículo 20 del Código Penal por obrar en cumplimiento de mi deber como tiene que ser. Antonio, ¿te has visto en otras situaciones similares luego, profesionalmente? No sé si eso al final, este tipo de circunstancias calan en la cabeza y a la hora de actuar a lo mejor uno dice, espérate, ¿me lo pienso o no me lo pienso? Bueno, siempre te da que pensar. Lo que pasa, claro, llevo muchos años en la Guardia Civil y lo principal, hay que ser fuertes mentalmente para que no te afecte una situación tan grave como esta. No suele pasar muchas veces, pero alguna vez puede pasar a lo largo de tu ejercicio profesional. Pero el peso psicológico que acarreé durante más de 10 años fue muy grande. Pero, por supuesto, al día siguiente de pasar todo aquello, continué trabajando y siempre estuve convencido de que yo actué lo mejor que pude y que sabía. Andrés, en el caso de los 3 clientes de tu compañera, ¿cómo fue esa travesía? Pues entiendo que con el mismo impacto psicológico que está describiendo Antonio. O sea, en un primer lugar, fijaros también en ese sentido lo que son un poquito la diferencia que hay entre las situaciones de hecho de un asunto y de otro. En lo que nos narra Antonio, él al fin y al cabo tuvo que verse obligado a hacer uso del arma reglamentaria y por eso pues hubo una persona que era el que estaba alterando el orden público, el que estaba amenazando y estaba, digamos, violentando, ¿no? Determinados bienes y derechos de otras personas, blandiéndose machete, sin atender las órdenes de la autoridad, y sufrió una lesión por ese uso del arma reglamentaria que tuvo que hacer Antonio de forma absolutamente necesaria. En el caso de los otros 2 agentes de la Guardia Civil y ese tercer agente, en este caso policía local, ellos no tuvieron que hacer uso de arma reglamentaria. Ellos con sus acciones no causaron ningún mal a nadie. Entendamos que son situaciones muy dispares, sobre todo a los efectos de pues, uno también podrán emprender algún tipo de acción civil, penal, alguna reclamación contra el mismo. O sea, en el caso del Cazar, imaginaros el jarro de agua fría que se llevan esos 3 agentes cuando de repente se ven afrontando un procedimiento judicial después de haber cumplido con todas sus obligaciones profesionales. Es decir, asisten al llamamiento de una llamada de emergencias, los comisionan, acuden, atienden a la familia, buscan, y además está todo relatado en la sentencia. Sí, la estoy leyendo ahora mismo, sí. Buscan a esa persona. De hecho, recordemos que el aviso en el caso de Cazar que se da por parte de un familiar de uno de los que resultó fallecido fue vengan porque hay una posible pelea con un vecino, entonces vengan para evitar que se peleen y demás. O sea, en ningún caso se había dado un aviso a emergencias de vengan porque hay un riesgo para la vida de alguien, ¿vale? Ellos acuden, se entrevistan con ese familiar les dice dónde pueden estar las personas implicadas en esa supuesta pelea. Ellos van y buscan, no encuentran a nadie, regresan al domicilio del familiar, el familiar les invita a que vayan por otro lugar distinto, que a lo mejor es por donde ha podido ir uno de los que luego resultó fallecido. Volvieron, emprendieron otra búsqueda. Fue realmente, o sea, quiero decir que cumplieron con todo, hicieron todo lo que estaba en su mano hacer en ese momento. Claro. O sea, no tenían tampoco constancia de la existencia de un delito flagrante. O sea, estábamos hablando de una presunta riña que podría ocurrir entre 2 vecinos. O sea, nada más. Dejadme que despida a Antonio porque nos quedan apenas un par de minutos, que le agradezca su testimonio y que además le diga que me alegre de verle tan seguro de su obligación, de sus competencias y de su actitud en el desempeño de su tarea pública. Antonio, gracias por el testimonio. Un abrazo. Sí, muchas gracias. Solamente, pues es para acabar, pues quería agradecer todo el apoyo que tuve durante estos 9 años, sobre todo a mi familia, a mis compañeros más próximos, que fueron los que más me apoyaron, y sobre todo a la asociación
Municipal de Guardias Civiles, a la Delegación de Toledo, que me dieron un trato muy cercano Sí. y muy humano, y pues sobre todo públicamente quiero agradecer el enorme trabajo y dedicación que me dedicó pues Andrés. Así que Andrés, muchísimas gracias. En fin, Gracias Antonio, un abrazo fuerte. Gracias. Y Andrés, afortunadamente, nada, nos quedan 40 segundos, como quien dice, pero afortunadamente entiendo que los jueces también tienen un poco el ojo entrenado ya cuando se encuentran cosas de estas, ¿no? Obvio. Además de entrenado, pero en ese sentido tengamos siempre claro, muchas veces tiramos piedras contra la labor judicial no es fácil. Tienen la obligación de investigar cuando hay una denuncia, tienen la obligación de preservar los derechos de todo el mundo, denunciantes, denunciados, víctimas, perjudicados, y al final, pues, afortunadamente, en los casos, sobre todo en los que no existe ninguna comisión de delito, terminan dictando sentencias como la del Casar o como la de Antonio. Así es. Andrés Díaz Moñino, digo bien, abogado, gracias por atendernos y por contarnos también en primera persona esos testimonios y esos casos. Gracias, un fuerte abrazo. A vosotros siempre.